Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esto que se llama Aún es tiempo. 7 de la tarde en punto. Estamos en vivo por las diferentes plataformas. Radio Sensación 96.5 para las comunas de Matanza, Navidad, también Puertecillo, San Antonio. Y también estamos en vivo todos los jueves desde las 20 horas a través de la televisión abierta por Sapin TV, a través de Hoy TV, para que disfrute de todo nuestro programa también a través del Aún es tiempo. Hoy hay muchos temas que conversar también, unas fiestas patrias que nos dieron un poco de tranquilidad sobre los diferentes temas que han ocurrido en nuestro país. Pareciera que nos relajamos un poquito, igual eché de menos el baile del presidente de la República, pareciera que las tradiciones están tomando formas también en diferentes lados. De todo esto vamos a estar conversando junto a nuestros panelistas, pero antes saludarlos también que están junto a nosotros. Saludamos a Alejandro Ávila, que nos acompaña el día de hoy. Alejandro, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, bueno, estoy desde Santiago, desde acá de la oficina de Santiago, estamos haciendo un break en el trabajo, pero estamos para unirnos aquí en esta conversación. Perfecto, bienvenido también Alejandro, y luego otro Alejandro, tocayo tuyo, Alejandro Pujá también, que sí, que se suma. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Ramón? Hola, mi tocayo, Alejandro Ávila. ¿Me escuchan bien? Todo bien, Alejandro, te escuchamos perfecto. Un gusto, gracias por invitarme al programa, José Ramón, y espero que podamos hacer algo interesante y entretenido comentando la contingencia nacional. Exactamente. Bueno, hay temas bien interesantes en la contingencia. Estaba revisando también la formalización que ya comienza a vivirse con la exalcaldesa Katy Barriga también, que está en proceso, lo que nos dejó también las fiestas patrias. Tenemos el tema del Consejo Constitucional que comienza a avanzar y dar algunas señales importantes también. De esto y todo lo demás vamos a estar conversando, pero lo primordial acá, y vamos también a esperar a Fernando, que se va a sumar en unos minutos más, Fernando Tala, que también se va a sumar al programa. Una de las cosas que me hizo pensar la noticia de Katy Barriga, y no solo ha pasado con Katy Barriga, no solamente ha pasado en este caso con la derecha, sino que también con la izquierda. Pareciera que una de las tradiciones que no hemos podido borrar del mapa ha sido usar la política como un negocio propio, usar la política y aprovecharse de los bienes que no nos pertenecen para enriquecernos nuestros bolsillos. Por eso la pregunta para dar comienzo a este programa, y de ahí vamos a comenzar a hacer un pimponeo de los diferentes temas que son interesantes. ¿Hay alguna forma de detener la mala política en Chile? Y ya me da lo mismo, ya no. Algunos anteriormente decían, no, la derecha roba, otros decían, no, la izquierda roba. Ahora no tiene colores esto puede ser una persona de cualquier partido político, cualquier tendencia, pero si el compadre o la comadre viene con una idea rara en su cabeza, va a cometer un hecho ilícito de la misma forma. Y por eso a mí me resaltan muchas preguntas, y con esto quiero comenzar este programa, porque hay que decirlo con todas sus letras. Hay gente, si viene una próxima elección, si viene la elección de concejales, que me imagino que ya algunos ya están pensando en mente postularse, igual que alcaldes, pero ¿hay alguna posibilidad de alejar a estos personajes que solamente vienen a lucrar y solamente instalan el discurso positivo en campaña, pero después cuando llegan a gobernar, en este caso, a ocupar un puesto, se olvidan de todo lo mencionado, Alejandro Ávila? ¿Usted cree que hay alguna luz de esperanza para todo este tipo de cosas, o lamentablemente se ha hecho un pan de cada día? A ver, que principalmente yo creo que viene desde el punto de vista que cómo generamos la política, de dónde formamos a los cuadros políticos, independiente de la ideología que sea. Estamos en abstracciones. ¿Cómo generamos el político, la persona? Porque se cree que la política es la persona que se dedica a tener cargos públicos. Entonces,
como que todavía nos queda ese raigambre de que solamente los políticos son los que se dedican a la política partidista, que está en el partido, o está pero no necesariamente se establece desde la política, desde el punto de vista del bien común. Y ahí tenemos que empezar a reeducar a la gente. Hay harto que reeducar en varias cosas, pero en este tema de los derechos ciudadanos, de que las personas son sujetos de derechos, de que todo quien trabaja por el bien siendo política, la persona del club deportivo, la señora. Entonces, ¿cómo aquí generalmente se generó una especie de casta? ¿Ya? De casta, de que yo te coopto, tú eres de mi lado, eres de acá, con prácticas que podrían ser que si tú tienes que pasarnos parte de tu sueldo, parte de tu dieta para financiar el partido. Sabemos, vimos ejemplos bastante claros en el Congreso en el periodo pasado. Entonces, yo creo que pasa principalmente a veces cómo se otorgan herramientas de fiscalización. Por ejemplo, te doy un solo ejemplo, José. Existe un adagio que dice: ¿quién custodia a los custodios? ¿Ya? Y lo veo en el punto de vista de los consejeros regionales, los CORE y los concejales. Como yo, desde el punto de vista, desde la población, yo puedo objetar el trabajo de un concejal. No existe. Porque solamente ¿quién puede ir al tribunal electoral? El alcalde. La Contraloría hace un lindo sumario, hace una cosa, pero si no se va al tribunal electoral, o si el alcalde no va, o otros concejales van al tribunal, no pasa nada. Y nos llenamos de informes, de papeles y papeles, pero al final no queda nada. Por ejemplo, también, comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. ¿En qué quedan? En nada. Se mandan al Consejo de Defensa del Estado, supuestamente, porque vemos que, por ejemplo, el mismo caso de Katy Barriga, ¿cuántos años empezó hoy? Por lo menos los delitos económicos se demoran por lo menos 2 o 3 años. Entonces, se va generando este círculo vicioso, estas castas, que se cooptan entre ellos, pero no hay sangre nueva. No se generan, y cada vez que se generan. No, es verdad lo que dice Alejandro. Ahí yo creo que tuve un problema con conexión con él, pero es verdad, porque cuando viene una campaña a alcalde, una campaña a concejales, yo, un candidato a alcalde, quiero que todos mis concejales salgan, y se ha visto en diferentes casos también. Luego voy con Alejandro, saludar también a Fernando Tala, que se suma al equipo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro al cuadrado, ¿cómo están? Oye, acá está ya comenzando la gente a mandar saludos, un gran saludo. Es bueno escuchar a cada uno de ustedes, de parte de Gloria Macay Muñoz también, que está conectada. Y lo que estábamos avanzando antes de este tema primordial, y ya pensando en que se viene una nueva elección de alcaldes y concejales, voy con Alejandro Pujá. Y es cierto lo que dice Alejandro Ávila, muchas veces regulamos, pero quedamos en la buena intención, como un saludo a la bandera o para la prensa, pero más allá no sale. O sea, recordamos las investigaciones ya realizadas, diferentes alcaldes de diferentes comunas de Chile, y muchas veces las acusaciones o lo que traía el río al final se pierde, nadie sabe. Pero hay un punto que quiero tomar y quiero preguntarle a Alejandro. Muchas veces los candidatos sí vienen de juntas de vecinos, vienen del club deportivo, son personas que organizan las navidades cada año, lo que queramos ponerle de adorno al candidato, pero algo pasa que se transforman. Por eso la pregunta de hoy, y lo que estábamos hablando también en el panel, Alejandro Pujá, es: ¿hay alguna forma de fiscalizar? Porque volvemos al mismo punto de siempre. Usted no se queje, usted votó por él. Muchas veces lo hemos escuchado.
Usted no puede votar, usted votó por usted solo. Tenemos interferencia, Alejandro. Vamos a ir primero con Fernando Tala con respecto a este tema. Fernando, ¿hay alguna forma de fiscalizar este problema de, obviamente, ver lo que está pasando en la política? Yo de verdad estoy esperando quiénes son los candidatos y más de alguno que va a salir no nos va a generar muchas dudas. ¿Qué cree usted, Fernando? ¿Está silenciado, Fernando? Sorry. Ahí sí. Mira, me perdí lo que habían hablado al principio, pero mira, existe cierta decepción por parte de la comunidad toda, ya del electorado completo, a que esta gente sale elegida y después se manda sola. ¿Ya? Si bien tenemos este sistema que, como decía Churchill, o se le atribuye a él, el sistema democrático, ya el de la democracia representativa, no es muy bueno, pero es el mejor que tenemos hasta ahora. También pasa eso, que de repente gente que se dedica a ser político profesional, o sea, a que se dedica a hacer política, pero solamente su ocupación es mantenerse siendo político, yo creo que por ahí va el problema. En la nueva propuesta constitucional, que no sé ya no sabemos cómo le va a ir, porque al final parece que este tema del péndulo para allá, péndulo para acá, está ganando de nuevo ahora, ¿cómo se llama el rechazo? En contra. Hay propuestas para que existan mayor cantidad de entes fiscalizadores, pero al final, lo que se decía un poco antes, ¿quién controla al que controla? Entonces, yo creo que aquí el problema, más que estar revisando leyes orgánicas constitucionales o reglamentación administrativa, el tema es aquí que lo que está pasando es una enfermedad transversal de la gente que se desempeña en política, o muchas de las personas que se desempeñan en política tienen como este vicio de que realmente les interesa solamente mantenerse laborando como políticos para ganar ese sueldo y además poner por ahí un poquito plata en los bolsillos de los amigos, poner a gente en cargos de confianza. Hay demasiados cargos de confianza en Chile, eso para la gente que nos está escuchando, que no quiere una clase de derecho administrativo, pero sí le hacemos como un alcance de que existen muchos cargos en el aparato público que están ocupados por gente cuyo único currículum que tuvo que presentar es ser amigo de alguien que es su jefe, y eso es gravísimo. No quiero nombrar puntualmente porque me desempeño en la materia, pero eso que se llama cargo de confianza, escucha, si estamos hablando de temas de secretariado, si estamos hablando de temas de asesorías personales respecto a cosas puntuales, ya. Pero de repente hay cargos, o muchas veces sucede, en aparatos públicos administrativos, que están ocupados por una persona que no tiene las competencias, y la justificación para ello es que es un llenado de un cargo de confianza, de absoluta confianza. Pero, mira, yo creo que por ahí va la cosa. Nosotros nos tenemos que poner como chilenos todos, como sociedad entera, porque los políticos no vienen de otra parte. Los políticos no vienen de un universo perpendicular que se abrió un portal y ahí empiezan a caer políticos y nos mandan así, como los Centraed y Robotech, así como que llegan, así, me cayó el carnet, dije. O como los hititas en Egipto, ahí se me cayó más el carnet todavía. Los políticos somos nosotros. Y había un dicho muy antiguo que creo que es por ahí como asiático: cuando los cargos de elección popular están ocupados por ineptos, es porque el pueblo está muy bien representado. Entonces dejemos de elegir pelotudos. Discúlpenme que todavía estamos en horario para menores, pero... No, está bien. No, y aparte, con respecto a los dichos, en el país de los ciegos, el tuerto rey también, pues, ¿no? Hay que recordar también, o sea... Sí, claro, pero el que te habla bonito, es que, mira, está bien, la política, no seamos tan puristas, ¿ya? La política tiene que tener aquello de abrazar abuelas y besar guaguas, tiene que tenerlo, porque al final tienes que ser una persona que tenga cierta llegada emocional con la gente que te elige, pero no nos podemos quedar en solo eso, lo que en derecho político se llama la faz agonal, la etapa en la que te estás ganando el poder. ¿Por qué? Porque como solamente se preocupan últimamente, que es el vicio transversal a la política mundial, escuchaba por ahí el otro día a un periodista decir, o un comentarista político decir,
en estos últimos tiempos hay una crisis a nivel mundial donde esto del voto rechazo, el péndulo, estamos en todas partes, no solo aquí, donde la mejor forma de perder el poder es ganarlo. O sea, tú llegas al poder y después todo el mundo te odia. ¿Por qué? Porque solo te dedicaste a que te quisieran para llegar ahí. Yo creo que también esos son los problemas más de fondo. O sea, si nos queremos preocupar de los síntomas y ver cómo podríamos fiscalizar, de ver cómo podríamos aplicarle ciertas sanciones administrativas a tal persona. Bueno, lo que tú quieras, pero eso tiene que tener un sustrato donde todos los chilenos estemos eligiendo gente que nos dé las garantías suficientes de tener una conducta de probidad y que se dediquen a hacer la pega con las competencias necesarias. Sería lo ideal, es verdad, Fernando, sería lo ideal. Ahora sí, con Alejandro Puja, oye, hay un tema que a mí o sea, es como la pregunta que uno se hace. A mí que también me tocó ser candidato, ¿estaré en las condiciones para ser candidato? Yo siempre me lo pregunté. Yo no tengo una cuenta oculta, no tengo paraísos fiscales, no invento fundaciones tampoco. O sea, tampoco soy un pan de Dios y también me equivoco en la vida, pero ¿qué ojo que esto puede aparecer después, José Luis. No, yo me da lo mismo que me investiguen, me da lo mismo que me investiguen. Sí, eso es lo lindo de la política, que me investiguen, que vengan a la casa, los invito a tomar un café, me da lo mismo, pero ¿qué es lo que debe tener una persona antes de tomar esa decisión importante, Alejandro? Y te lo pregunto tú como ex candidato también al Consejo Regional también. ¿Qué es lo que debe tener una persona para decir, sí, yo voy a ser candidato, Alejandro Puja? Tiene demasiadas ganas. Las motivaciones pueden ser muchas. Uno a veces duda realmente porque la gente quiere ser candidato, porque después cuando los ve que llegan al poder no hacen ni la quinta parte de lo que prometieron. Pero yo quisiera digamos, apoyar las palabras de Fernando, especialmente las últimas relacionadas con el electorado. O sea, yo creo que nuestro verdadero problema tiene que ver con la gente. O sea, a mí no me cae en la cabeza ver cómo se han elegido personajes que en un país más educado, más desarrollado, no podría nunca haber llegado al poder. Uno observa las campañas, salen los que hacen los mejores bailecitos, los jingles más graciosos. Entonces, la verdad es que como nunca, a mi parecer, como nunca es válida la frase de disfruten lo votado. Yo creo que yo la repito varias veces en la semana cuando veo las noticias, en fin, no lo digo públicamente porque molesta a la gente que le digan eso, pero es la cruda realidad. O sea, tenemos los gobernantes que nos merecemos y por lo tanto, si se trata de buscar soluciones, y tú me has escuchado más de una vez decirlo, José Ramón, todos estos debates que hemos tenido especialmente a propósito del cambio constitucional, del eventual cambio constitucional, si hay algo bueno que han tenido, porque en general yo siempre he considerado que nunca se ha necesitado realmente un cambio constitucional, pero igual nos han metido en esta historia. Si hay algo bueno que ha tenido, ha sido que la gente un poquito más que antes, a mi parecer, no tengo datos al respecto, pero a mi parecer se ha preocupado un poquito más de los temas de la política. Y hoy día como que la gente opina más, toma un poquito más de partido, pero parece que la brecha que nos queda en educación cívica, en responsabilidad pública, políticas, es enorme. Yo estoy de acuerdo con Alejandro Ávila en el sentido de que tal vez los procesos son demasiado lentos, yo creo que la Contraloría es demasiado lenta, los juicios que se presentan ante el Tribunal Electoral para remover, por ejemplo, un alcalde corrupto son demasiado largos. Bueno, pero ahí donde, por ejemplo, en vez de estar perdiendo tiempo y plata en armar constituciones que luego son rechazadas, podríamos haber hecho las reformas legales para que, por ejemplo, tengamos más fiscalizadores en la Contraloría General de la República y los sumarios se mueren menos, los informes salgan antes y por lo tanto entonces se tengan los instrumentos a través de los cuales se pueda llevar más rápido los procesos en contra de aquellos alcaldes, por ejemplo, u otros funcionarios que eventualmente hayan caído en actos de corrupción. Entonces, raya para la suma, si yo quisiera apuntar hacia algo importante para mejorar esta situación que ustedes también diagnostican, me atrevería a decir que lo principal es que tenemos que hacer más esfuerzos por educar a las personas, para que las personas
tengan entonces a la hora de votar un abanico mucho más grande de elementos, de criterio para tomar una decisión, y no solamente al que le cayó bien, al que bailó más bonito o al que habló mejor. ¿Ah? Mira, el caso de la Katy Barriga, a mí la Katy Barriga como persona me cae súper bien, la encuentro súper simpática, pero obviamente me agarré la cabeza cuando eligieron de alcaldesa, porque dije, a ver, buena cosa es que seas bailarina, que seas personaje de televisión, seas entretenida, es muy bonita, en fin, pero eso no te habilita para gobernar una comuna que además una comuna que venía ya con muchas necesidades, con varias alcaldías que venían arrastrando problemas, una tremenda comuna, una de las comunas más pobladas del país, que hoy día están, y permítanme la frase, literalmente en la mierda, porque resulta que se le revienta el colector el otro día, ya desmapa una empresa, la única sanitaria que es controlada por un municipio que ha sido pésimamente manejada, es un municipio que está lleno de filtraciones de agua, donde las heces salen de la alcantarilla, pasan los vehículos y la reparten por todo el aire. O sea, estamos hablando de una comuna que requiere atención hace rato. Entonces, yo me pregunto, y con esto termino, ¿en qué estaban los habitantes de la comuna cuando eligieron a Katy Barriga y en qué estaban también cuando eligieron a los alcaldes anteriores? Porque los problemas que arrastra la posibilidad de Maipú no solamente son o vienen de la gestión bien, mal, más o menos de Katy Barriga, sino que muchos vienen de antes. Entonces, educación, información a las personas para que tomen mejores decisiones. Eso a eso me gustaría. Pero, José, yo quería hacer una pequeña nota respecto a lo que decía Alejandro. Principalmente también, ¿qué es lo que falta? Si bien, por ejemplo, la Katy Barriga antes fue cobre, ya, independiente que ella lo ha hecho bien, mal, pero también va el refuerzo cómo los partidos andan buscando, por ejemplo, a este gallo de la tele, a este tipo que, pero no es gente que puede ser muy bien intencionado, lo pasa a veces con los dirigentes sociales, pero cuando se sientan en el sillón edilicio o en el sillón del core, en el sillón que queramos, que establece poder, no saben tomar las decisiones, no saben cómo funciona la maquinaria. Yo creo que también hay que enseñarles cómo funciona esta maquinaria, donde el papelito, donde tienes que firmar, donde tiene que haber varias firmas, donde tiene que haber un director de control, donde te tiene que fiscalizar, donde tú tienes que establecer varias situaciones, tienes que tomar decisiones, porque tampoco no se les enseña a tomar decisiones, porque al final pasa, y lo he visto un montón de veces en varios municipios o en varias reparticiones donde el político principal le delega la decisión al político de más bajo rango, y al final encontramos con una serie de, entre comillas, de alcaldes, gobernadores encubiertos, que son, que sale, el que sale en la foto no es el que toma la decisión, sino el que está más abajo, llámese asesor, jefe de gabinete, administrador, que al final es el que toma, que es el como más apesado políticamente, que al final es como el que toma las decisiones y corta el cake en todo. Y entonces, yo creo que en ese sentido, exigir un poquito más o establecer un propedéutico entre la elección y que sale electo y la asunción del cargo, necesariamente tiene que haber una capacitación propiamente tal. Especialmente especialmente las decisiones que duelen. Por ejemplo, Alejandro, yo trabajé en Maipú. Yo puedo estar de acuerdo en principio contigo, pero a ver, el candidato que se presenta es una persona que se supone que tiene ciertas capacidades. O sea, cúlpame, yo no voy a votar por un gallo para que después lo vayan a capacitar, pues. O sea, si yo no conozco mínimo cómo funciona un municipio, cómo funciona un gobierno regional, cómo funciona el presupuesto de la República, entonces no me voy a ir a meter, por favor. No se puede ser tan irresponsable en la vida para, sin saber nada, pretender gobernar un país. Entonces, sí, además, seguramente Fernando Tala lo sabe mejor que yo, en el aparato administrativo, cuando tú eres funcionario, estás trabajando, hay mucha capacitación, hay mucho trabajo de ese tipo, pero eso para la gente que se dedica en el tiempo, no va a estar cada 2, 4 años cambiando todo el mundo por gente nueva que llega sin saber nada. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema de responsabilidad, tanto del que se presenta como el que lo elige también.
Mira, yo creo que aquí pasa una cosa, José, disculpa. Haciendo un punto de bisagra, como percibe mucho, entre las posiciones de ambos Alejandros, ya va a ser una posición ecléctica. Mira, ¿por qué pasa? Ya no es una postura en contra de las de ustedes, sino que voy a recoger un par de fenómenos que han sido citados. ¿Por qué pasa esto de que ponemos una cara bonita entre comillas, porque no vamos a decir que Rosita Motúa es muy bonito, pero me refiero a alguien conocido, y que muchas veces ese conocido, ya, porque no vamos a decir que Ronald Reagan, no sé, pues sí, también era actor, pero también era político, ¿cachai? Schwarzenegger algo tuvo que aprender antes de ser gobernador. Pero aquí nos pasa en Chile que tenemos este problema. Zelensky era actor de serie, ¿ya? Pero aquí elegimos a alguien que es famoso por ser conocido y conocido por ser famoso, ¿ya? Como Katy Barriga, a quien no conozco personalmente, sí conocemos gente en común, pero yo no podría juzgarla ni como persona, ni como madre, ni como amiga, ni como nada, porque no la conozco, pero en una función pública a la cual todos nos podemos referir, ¿ya? Sin hacer un juicio personal, a la cual todos nos podemos referir respecto de su desempeño en un cargo público, ¿ya? No lo hizo bien y parecía que la habían elegido, como decía Alejandro Ávila Huerta, simplemente por ser la chica que salía en el, ¿cómo se llama? Antes del Mecano, maldita sea, y después Mecano, y etcétera. Y que claro, que el que mueve los hilos detrás es otra persona. Nosotros siempre sabemos que el que llega a un cargo de elección popular importante, llámese senador, llámese presidente de la República, tiene su entourage, su grupo de gente que lo asesora, y que no son solo ministros, tenemos estos segundos pisos y cosas así. Pero resulta que si tú quieres poner una persona, no puede ser como, ¿cómo se llama este libro de Chauncey Gardner, Desde el Jardín? No puedes poner a alguien que no sepa nada. Tiene que haber, no te pido que todos sean cientistas políticos, ni abogados, ¿ya? Porque ya está lleno. Es como cuando los periodistas dicen somos el cuarto poder y los abogados respondemos nosotros somos los otros tres. No tienen por qué ser abogados, no tienen por qué ser cientistas políticos, no es necesario, pero un mínimo, no sé, debería haber como un paquete, alguna. No hay escuelas para alcaldes, no hay escuelas para diputados, no debería haberlas tampoco, qué feo sería. Pero sí un mínimo de un cursito, un diplomado ya en educación cívica, en saber qué es un ministro, para qué sirve, qué es la primera dama, por qué se llama primera dama y no se llama Irina Caramanos. Y no me estoy refiriendo a la Irina Caramanos, que es una persona de carne y hueso, sino que al nombre que le pusieron al gabinete. ¿Qué cabeza cabe? Entonces, ahí eso te revela que hay un desconocimiento que no está a un nivel básico. Yo creo que si tuviera que tener alguna idea, sería que cada persona que se vaya a postular a un cargo de elección popular, ¿ya? Para ocupar un cargo público, debería tener este diplomado, esta cuestión básica, entender qué son los presupuestos, entender qué es lo mínimo de compras públicas, entender lo mínimo de organigrama administrativo, pero lo mínimo. Y que después, ya, si le toca trabajar en esta cuestión durante 8 años, claro que tiene que tener una serie de asesores con las competencias técnicas probadísimas. Y ahí sí, yo soy de la idea de que existiera algún órgano administrativo que revisara quiénes son tus asesores. Si yo, por ejemplo, voy a ser senador de la nada, porque antes era animador de una discoteca y después animador de un programa, y todo el mundo me quería y me eligieron senador. Imagínate que don Francisco quisiera ser senador y le sale al tiro, o el Chascón Villegas le saldría al tiro. Yo creo que él tendría que hacer este cursito mínimo y además rodearse de estos adláteres o asesores que tuvieran un conocimiento mínimo y que esos asesores estuvieran certificados por un ente administrativo. Porque si vamos a poner a puros amigos a ganar 2 palos y medio, no me parece, no sé a quién le puede parecer lógico eso. Y ahí tenemos leyes que no sirven para nada, donde el legislador ya no es este ente honorable, sino que son gente que está cantando, que está gritando, que dice no he leído nada, que juega solitario o ve páginas porno desde el Congreso. Y tenemos leyes que son nuevísimas, que no sirven para nada,
que ley Cholito, que ley no sé cuánto, y que no se pueden aplicar, y que hay que hacerle un montón de refacciones y modificaciones al poco tiempo de Marcha Blanca, cuando de repente tenemos leyes como la 3918, creo que es la ley de las sociedades de responsabilidad limitada, que tiene más de 100 años. O sea, si el trabajo bien hecho dura. Lo que pasa es que ahora ya no hay cómo hacer el trabajo bien hecho, porque tenemos gente que está ocupando ese puesto para dar sombra. Y le pagan por eso. Disculpe que me interrumpa, Fernando. Disculpe, un punto bien cortito. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a ser un nuevo panelista. Puedes comentar junto a nosotros al WhatsApp más 569 40 20 83 74. Y antes de pasar a Alejandro Ávila, recuerdo lo que dice Alejandro Pujá, y es el mismo dolor de cabeza que me pasó a mí cuando supe que la tía Pikachu iba a ser candidata. Y lo digo con todo respeto a la tía Pikachu. Me tocó entrevistarla y mientras avanzaba la entrevista yo le hacía preguntas, obviamente, con respecto a por qué siente la necesidad de representar o a quién está representando. Mira la pregunta sencilla. La típica pregunta que hacemos nosotros los periodistas: ¿por qué usted quiere ser candidato? No, porque yo creo que ya, y ahí como comienza no sé cómo llamarlo para no herir sensibilidades, la verdad, pero ahí falta algo, y ahí la educación cívica tiene que ser, no sé, yo sí, me la juego por eso también, con un proyecto de que vuelva la educación cívica a los colegios, y obviamente mínimo sea una educación cívica que nos permita reconocer a las figuras que rodean a un país. Debe ser mínimo para saber, oye, yo quiero ser alcalde porque el alcalde hace esto, no porque quiero ser alcalde porque mi ego que quiere ser alcalde, y después de alcalde quiero ser diputado y superar mis propias tareas personales también. Antes de ir con ustedes, voy a leer lo siguiente, porque vamos a entrar a otro tema, porque tenemos que seguir avanzando. Ya pasó media hora del programa. Aprueba un proyecto que obliga a colegios a cantar el himno nacional e izar la bandera un lunes al mes. Esto se realizaba antiguamente. Yo me acuerdo cuando iba en básica, todos los lunes teníamos un acto donde el inspector te formaba en esta fila de soldados, fila india, no sé cómo se llama, y nosotros cantábamos el himno nacional. Han ocurrido de diferentes propuestas también. Hoy hay una propuesta que también la mandé en la pauta, donde habla del sistema de salud, habla del tema del colegio. Y la pregunta, aquí vamos a entrar de lleno al área chica, como dice el jugador de fútbol. Aquí vamos a entrar al área chica, y la pregunta del millón es: este proceso constitucional, ¿quiénes están haciendo este nuevo proceso de tener una nueva constitución, va por un buen camino o no? Parto con Alejandro Ávila, luego con Alejandro Pujá y luego con Fernando Tala. A ver, Alejandro. es que el proceso constitucional, yo creo que, a ver, la idea no es mala, partimos de eso. Había varias cosas que no nos gustaban de la Constitución del 80, que hay varios matices, quizás a veces las constituciones ha pasado mucho, que durante un tiempo no están adecuadas a los tiempos modernos, a los nuevos derechos que van saliendo, a las nuevas visiones, a los principios. Pero hay cosas que también que hay que tomar en cuenta, y que, por ejemplo, y en este sentido, y tanto la antigua convención como el Consejo Constitucional, a mi juicio, como que siguen en esta desconexión con el mundo real. Yo, sinceramente, lo veo desde ese punto, y como que se encapsulan en su propia ideología, y en esto yo lo patento, que en la antigua, ¿se acuerdan cuando la antigua convención quisieron hacer casi todo un debate de los símbolos patrios? Querían casi cambiar la bandera, y como que no vieron, entre comillas, el sensus fidei, como aplicando un poquito una nomenclatura media canónica, ¿ya? Donde la gente, por ejemplo, y en este sentido, yo una vez cuando era muy chico en la universidad, frente a un desalojo, un poblador me dice: yo me envuelvo en mi bandera chilena y me lanzo. La gente más humilde en este país, ¿qué saca lo primero? En las tomas, su bandera chilena. En los partidos, su bandera chilena. Para el 18, su bandera chilena. Es decir,
no ven, no han sido capaces de mirar un poquito, mirar al pueblo, mirar cómo la gente siente sus símbolos patrios. Y en este sentido yo creo que también el cantar el himno tampoco no nos establece una forma también de lograr, de recobrar nuestra identidad. En un tiempo se cortó esta tradición porque, ya, esta cuestión viene de los milicos, como que todo lo que oliera como a medio marcial, al himno, pero ¿cómo la gente canta el himno en el fútbol? ¿Ah? ¿Cómo en ese sentido se ha tomado como que apropiándose, bueno, cómo es lo que siente el pueblo, en ese sentido, ya la gente más humilde, siente sus símbolos, siente su orgullo, entre comillas, de ser chileno, de ser, y cosas que tienen que también ser rescatadas. A veces yo no estoy en desacuerdo que a veces la gente más, que nos llenemos de profesionales en los órganos de legislativos, en las convenciones, porque necesitamos la experiencia del pueblo. Yo he conocido mucha gente que no tiene ningún título, tienen cuarto básico y tienen un razonamiento, pero que el mayor de los doctores en Derecho lo quisiera. Que es a veces en el sentido común. Entonces yo creo que va principalmente en cómo plasmamos y cómo establecemos estos equilibrios. Y en ese sentido vamos estableciendo desde el punto de vista constitucional, y como que no han sabido establecer los sistemas tampoco de frenos y contrapesos. Es decir, no han establecido porque la Constitución tiene que partir como una obra de ingeniería jurídica. No han pensado, hagamos la Constitución como nos plazca. Y en este sentido vamos metiendo esta cuestión, esta idea que vamos maximizando, vamos estableciendo, que este derecho yo lo quiero meter porque es mío, pero nunca se ha pensado que tiene que regirnos para todos. Todos tenemos que hacer, la Constitución tendría que ser un símbolo patrio más. Por ejemplo, ¿a qué juran los gringos? Cuando hacen nuestro símbolo de juramento a la bandera, ¿qué jura el rey de España? Respetar la Constitución. Los gringos dicen, respetaré la Constitución. ¿Por qué? Porque a la larga es un símbolo patrio más, porque establece su modo de vida, sus elecciones como nación. No la elección de un grupúsculo, no del partido tanto, del partido X, el partido B. No. La nación chilena establece una opción, ya sea de un presidencialismo, porque nos genera ya sea de una forma de establecer los pesos, una monarquía, como son los ingleses, desde su derecho constitucional consuetudinario, pero es lo que ellos han establecido como una forma de vida, y eso también está incorporado en su chip. Por ejemplo, los franceses que se han alzado, hasta el día se alzan contra Macron. ¿Por qué? Porque es su forma también de que ellos han tenido que pelear por sus derechos, han tenido que invasiones, han tenido que luchar la monarquía. Vemos las revoluciones francesas del siglo XIX, que por lo menos hay 6. Cuando se terminó la Tercera República con el nazismo, cuando tuvieron que luchar contra el nazismo frente a que sus mismos gobernantes los traicionaron. Entonces, donde ellos generaron sus sentimientos, por eso la Constitución no solamente es un texto legal más, sino a mi juicio, es un símbolo patrio. Tiene que ser un símbolo patrio. Entonces, por eso... Alejandro, disculpa que te interrumpa. Si este domingo fueran las elecciones, ¿votarías apruebo o rechazo? Yo rechazaría. Tú rechazarías por lo que dices que muchas veces nos quedamos con el individualismo de las ideas propias y no vemos el macro de todo el país, algo así, por lo que tú dices. No se establece, no es una norma que nos identifica a todos, que todos nos sintamos como parte de. Entiendo. Para seguir avanzando también en esta conversación, disculpa que te interrumpa, Alejandro,
bueno, hay que entender también que la nueva constitución no nos va a representar a todos como que, o sea, siempre vamos a tener diferencias, o sea, igual hay que, pero vamos a tener que hacer algo como que todos estemos ahí ya, pero ya no nos gusta tanto. Exactamente. Si no podemos poner todo en la constitución, no, eso es una falacia. Poner todo, y uno de los errores también de la antigua convención fue que tendríamos que ver que querían poner todo. Y no se puede, lamentablemente. Los grandes principios, las grandes ideas, los grandes elementos de tanto de la formación del Estado como de los derechos de las personas. Exactamente. Alejandro Pujá, el actual proceso constitucional, ¿cómo lo evalúa, Alejandro? Mira, en términos generales yo lo encuentro mejor que el anterior, ¿no? El anterior parecía un circo y no daba ningún tipo de confianza. Este parece que está más ordenadito, en fin. Mira, yo la verdad es que sigo pensando que todo este proceso fue una invitación tramposa que nos hizo la clase política, que nos genera una distracción respecto de las cuestiones realmente importantes. Yo me pregunto si todo este tiempo, toda esta energía, toda esta plata que hemos gastado en dos procesos, lo hubiéramos dedicado realmente a solucionar los problemas reales de la gente, quizás estaríamos en otra situación. Yo creo que un ejemplo sencillísimo a propósito de la ley Cholito que mencionó Fernando Tala, como ejemplo de esas leyes que no se cumplen y cosas por el estilo. Precisamente yo tengo que dar una charla sobre la ley Cholito en un par de semanas más, así que me he tenido que estar instruyendo al respecto. Y me pasa con la ley Cholito lo mismo que me pasa con muchas otras normas y que yo siempre lo cuento en las charlas que he hecho alguna vez a lo largo del país. Y es que voy a decir algo que va a contrapelo de lo que se ha hablado acá. A pesar de todo, nuestros legisladores no son tan malos. Podríamos ver varios ejemplos de leyes bastante buenas, o sea, buenas en el sentido que quedan bastante bien hechitas. Hay varias, ¿no, Fernando? Sino que es cosa de fijarse. Y por ejemplo, en el caso de la ley Cholito, pasa que es una ley muy minuciosa. A mí me sorprendió empezar a leerla, revisarla, muy minuciosa. El tema es que establece además una serie de obligaciones, partiendo por la clásica esta de ponerle el chip a los animales, a los perros, a los gatos y a otros animales de compañía, mascotas, conocidas genéricamente. Y luego tú te empiezas a meter un poquito más y te encuentras con que esta ley crea 6 registros nacionales. Registro de propietarios con sus mascotas, registro de animales peligrosos, registro de vendedores de animales, registros de locales de estadía y 2 registros más. El registro de mascotas, el registro también de animales peligrosos, ahí está el quinto, y el sexto ya ni me acuerdo. Sin embargo, uno sale a la calle y ni siquiera tiene que salir a la calle para escuchar cómo el vecino tiene 3 perros hacinados en su casa que ladran todo el día en un patio de 12 metros cuadrados, que uno se pone a pensar, en ese patio con suerte cae un de estos perros chicocos que hay ahora, que son de chalet. Y empieza a mirar por todos lados y los perros en general no tienen su chip. Y cuando uno va viendo un poco la parte de cómo es que se hace cumplir la ley, se da cuenta de que la ley facultó a Carabineros, a los municipios, que además tenían que incorporar esta normativa en sus ordenanzas municipales, para que les digo, ¿saben que la ley Cholito faculta hasta el Ministerio Público? Porque acá hasta se persiguen delitos, como el maltrato animal, que está penado por el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que uno observa, caballeros? Y es mi experiencia. Yo, después de haber trabajado 20 años también en la protección y la defensa de los derechos de los consumidores, que donde fallamos es, por ejemplo, lo que se llama la fiscalización, que es la actividad principal para el cumplimiento de la norma. Entonces, la verdad es que cuando me dicen faltan leyes, a veces no faltan tantas leyes. A veces las leyes están. Lo que pasa es que, por una parte, no son conocidas, porque tú empiezas a preguntar a las personas si conocen cuáles son sus deberes en relación a la ley Cholito. Yo creo que la gran mayoría no tiene idea que tiene que castrar al animal cuando lo recibe, que no puede andar vendiendo animales, cosa de ver cualquier chat de población o de villa por ahí, y hay vecinos que andan vendiendo animales.
Y creen que es lo más normal del mundo andar vendiendo animales cuando es una actividad prohibida. No se puede meter animales, excepto las personas que se dedican profesionalmente a la venta de animales y que además tienen que estar en un registro. Entonces, ¿qué es lo que uno nota? Y este análisis que estoy haciendo respecto al ley Cholito se podría hacer respecto de muchas normas que nos rigen. ¿Qué es lo que uno nota? Primero, desconocimiento de la norma. Como no hay conocimiento de la norma, entonces no la cumplimos. Y luego nos encontramos con un aparato, llámese Estado, representado por el municipio, por la fiscalía, por carabineros, ¿ah? Que no hace su pega, no hace la pega. Yo soy de Rancagua, acá se instaló estos sistemas de seguridad ciudadana, estos señores que andan en estas camionetas de los municipios, que no tienen idea cuáles son sus funciones, que tampoco se les dota, por ejemplo, de un inspector municipal, porque es típico, pregunten cuántos inspectores municipales hay en los municipios. ¿Cuántos inspectores municipales hay en los municipios? Para fiscalizar a los tipos que andan retirando los escombros, para fiscalizar a los tipos que se andan estacionando en la ciclovía, sí, porque en Chile tenemos ciclovía, pero los choferes van y se estacionan sobre la ciclovía. ¿Y quién le pone un parte a ese señor? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta que me he pasado de la ley Cholito al transporte, al tipo que tira escombros? Entonces, ¿dónde hay un problema real? En la falta de fiscalización. Ahí no hay plata, nunca hay plata para más inspectores municipales. Nunca hay plata, oye, pero si tenemos casos de carabineros que no tienen plata ni para la benzina. Entonces, realmente, si queremos solucionar los problemas, muchos problemas que tenemos que fijarnos más dónde ponemos la plata, dónde ponemos el presupuesto. Y si hay una área donde yo siento que falta realmente plata y recursos, es en todo lo que se llama la fiscalización, que es el primer paso para hacer que se cumplan las normas. Y con respecto a la pregunta central, Alejandro, si este domingo fuera la elección para aprobar o rechazar esta nueva constitución, ¿usted aprobaría o rechazaría? Chuta, la verdad, tú sabes que no me gusta, nunca le escapo mucho este tipo de preguntas, porque me gusta, siempre prefiero. El problema es que, la verdad, que como el proceso constitucional no ha sido un tema que a mí me ha interesado mucho, de hecho, respecto al primero lo traté de un verdadero fraude, este segundo me interesó un poquito más, pero nunca tanto como para estar tan atento a lo que está pasando. Mira, en principio me gusta más, lo dije antes, el actual proceso me gusta más que el anterior. Estoy muy contento, por ejemplo, con que se haya aprobado esto de que la Constitución protege la vida de quien está por nacer, y no solamente del que está por nacer, que es el texto que dice la actual Constitución. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que me preocupan. Por ejemplo, no sé, tal vez ya está, pero como no le he prestado atención mayormente, no sé qué va a pasar con las garantías constitucionales. No sé si Alejandro o Fernando están más informados que yo en este punto respecto a si se va a mantener o no el recurso de protección, que yo siempre he dicho que es una herramienta muy importante, que a mí me gustaría que se mantuviera. Entonces, con franqueza no podría decir hoy día, tiendo a pensar que con lo poco que conozco hoy día, yo lo podría aprobar, pero no estoy seguro porque hay muchas cosas de las cuales no me he informado mucho, y la verdad es que estoy esperando el texto definitivo, que tengo entendido que va a estar por ahí por mediados de octubre. Entonces, pregúntame para octubre y ahí te voy a poder con mayor precisión. Perfecto. Don Fernando Tala, yo sé que usted ha seguido este proceso. Usted Me va a hacer la misma pregunta. No, usted, obviamente, pero yo sé que usted ha seguido este proceso y es quien también ha armado vínculos para comentar en los diferentes grupos de este proceso. ¿Usted ve una mayor responsabilidad en este nuevo proceso o estamos nuevamente apostando a algo sin saber? Mira, quiero remontarme un poquito más atrás para responder tu pregunta. Voy a usar más letras que un sí o un no, ¿ya? Así que te pido las disculpas suficientes por extenderme en aquello, hacer el cierto prólogo. No es posible, ya, en ninguna materia, por cierto, que la sociedad toda esté 100% a caballo del tema, ¿ya? Existe un ideal que es un votante informado, pero decir que, como decíamos hace un poco rato atrás, decir que el ideal sería que todos fuéramos cientistas políticos y que estudiáramos cada uno de los artículos. De hecho, ojo, yo creo que el fracaso de la constitución pasada, del proyecto constitucional pasado,
no se me ocurre que haya habido otra elección hace poco, o en los últimos, o desde el sí y el no, que haya estado tan informada la gente. De verdad que había mucho interés. En esta hay menos, pero yo creo que no podemos tener como horizonte el que la gente esté full informada de todo. Pero sí, se le puede pedir a los organismos que están diseñando estas propuestas constitucionales que mantengan informada a la gente, que creo que en ambos casos se ha hecho bastante bien aristotélicamente hablando, o sea que se manifestó hacia afuera lo que estaba pasando. Y ahora sí que tenemos que tocar el punto. ¿Qué es lo que se manifiesta hacia afuera? No estoy haciendo una defensa como se hacía un hombre de paja por ahí que decía, no, es que a la gente le gusta más esta porque la gente está con corbata. No, mira, ¿sabes qué? Podrían haber estado todos disfrazados de Pikachu en esta y todos con corbata en la anterior, y aún así la falta de seriedad se inclinaría por la propuesta fracasada en el año pasado. Porque no va en eso, no va en la corbata, no va en el pelo corto, no va en estar vestido mientras se legisla o mientras se hace la planeación normativa de una constitución, porque si se acuerdan aquí los que están oyendo, tuvimos gente que incluso votó normas desde la ducha, ¿ya? La falta de seriedad iba por eso, iba por no tomarse con el peso suficiente lo que se estaba jugando, que es la carta fundamental, el radier de la casa de un país. Y tal como decía antes Alejandro, una constitución no puede llevarlo todo. Una constitución es que hasta etimológicamente hablando es lo que constituye la base respecto de la cual tendrán que surgir normas ya más específicas. Y si la constitución pasada, no voy a decir el chiste que decía siempre, pero decía hasta cómo empezar a lavarse los dientes, ahí estábamos mal, porque esa hipernormativización a nivel constitucional lo único que produce es una rigidez y que no le guste a nadie, porque se amplían las posibilidades de que a alguien le disguste, o a cierto grupo de personas, le disguste tal o cual artículo, tal o cual disposición, o tal o cual redacción de cierta disposición, tal o cual ubicación de cierta disposición, como pasó en esta con la ubicación de las Fuerzas Armadas. Y por lo mismo, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos, perdón, ocupa la misma palabra, pero hay que buscar los puntos de encuentro. Hay que buscar los puntos de encuentro en los que todos podamos estar de acuerdo. Si al final es eso. Ya veremos las minucias a nivel legal, por la pirámide de Kelsen, y a nivel reglamentario o por ciertas disposiciones de rango menor. Entonces, si la gente está diciendo, no, es que yo tenía que cambiar el qué por el quién, yo me pregunto, ¿será buena idea? Porque al final, el aborto en 3 causales es un mínimo básico que ya va a estar difícil que se retrotraiga. Ya veremos a nivel legal si es que eso se expande o se contrae, pero yo creo que contraerse está muy difícil. Pero eso del qué con el quién ha producido estas últimas horas un revuelo gigantesco en redes sociales, y a mí me parece que hay deshonestidad de ambos extremos en ese sentido, no por lo que dice Alejandro Pujá, sino que desde el otro lado, por así decirlo, hubo gente que decía, ya con esto es porque lo único que quieren es derogar el aborto en 3 causales. Yo no estaría tan seguro, para mí eso es una conspiranoia. Pero es que ustedes en la constitución pasada decían que si se aprobaba iba a pasar tal cosa. Sí, pero no estábamos haciendo una conspiración. Yo fui por el rechazo en la constitución pasada, fui por el apruebo en el plebiscito de entrada hace un par de años atrás. Pero lo que nosotros teníamos eran cosas que estaban expresas y a cara descubierta. El que a Alejandro le acomode más un quién por un qué, bueno, está fantástico, aunque yo quiero recordarle a los auditores que el artículo 391 de nuestro Código Penal dice el que mate a otro, así que no siempre un qué y un quién determinan la humanidad o no humanidad del sujeto del tipo penal. Porque si no, ojo, el que mate a otro, o quién mate a otro, lo cambiamos. Es una discusión demasiado superficial, es espuma para lo que tenemos que fijarnos en verdad. Entonces, por ejemplo, en la Constitución pasada,
nosotros teníamos el miedo, los que estábamos por el rechazo, sin hacer fake news ni todo eso, no las necesitábamos, por lo menos yo. Estábamos teniendo un retroceso civilizatorio importante en la separación de los poderes del Estado. Eso es retroceder un cuarto de milenio en lo que es internacionalmente aceptable. Estábamos retrocediendo también varios cientos de años en lo que era la igualdad ante la ley. Queríamos tirar por la ventana el Senado. Queríamos hacer envíos, o sea, que reconocer como que íbamos a ir a buscar una norma en el derecho indígena. Ya, está perfecto, pero ahora dime cuál es el derecho indígena. Que fue una cosa que al constituyente Atria lo puso un poco incómodo ahí en una entrevista que le hicieron, porque, ¿pero cuál es el derecho indígena? Porque si tú te lo puedes inventar ahora, eso es muy riesgoso. Entonces, había riesgos importantes y no había cómo votar a prueba, por lo menos para a mi parecer, en la Constitución pasada. En esta, y ahora sí redoble de tambores, llegamos a una cosa parecida a una respuesta. ¿Qué se vota este domingo? Si tuviera que votar este domingo, creo que mi respuesta, disculpando el amarillismo, va a ser muy parecida a la de Alejandro Pujá, por más que yo sí haya estado bien interesado en el proceso, porque de todas maneras todavía falta una instancia en la que se pueden hacer unos últimos ajustes y correcciones, más bien sintácticas, de palabritas, pero no deja de ser, porque aquí estamos discutiendo una palabra, un par de letras incluso. Y me gustaría tener a la vista el modelo final. De todas maneras, así como va, si me tuviera que inclinar hacia un lado más que hacia el otro, mis palabras pueden cambiar, con esto no me caso, pero yo aprobaría. O sea, votaría, ¿cómo es que se llama? A favor. Sin casarme con aquello, repito, pero yo votaría a favor porque encuentro que esta Constitución se parece mucho a la que redactaron los expertos. Y al final lo que está quedando no es muy distinto de aquello, y lo que redactaron los expertos es bastante transversal y un texto de bastante acuerdo. Además que antes hubo 12 bordes, o sea, aquí no estamos hablando de los delirios maximalistas de gente que escribió una lista de deseos en una hoja en blanco. O sea, guardemos las proporciones entre ambos procesos, ¿ya? Perfecto. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Hoy se hizo muy corto este programa. Voy a otorgarle 45 segundos a cada uno de ustedes para despedirse. Hay muchos temas que hablar. Agradecer también la invitación, o mejor dicho, que hayan aceptado estar el día de hoy en Aún es Tiempo. Alejandro Ávila, sus 45 segundos. Gracias, José. Yo agradezco la invitación, en verdad es bueno tener estos espacios para que podamos conversar. A veces no estamos de acuerdo, pero lo ideal siempre es conversar, aprender. Yo, en ese sentido, ha sido una charla bastante provechosa para mí, en ese sentido, conocer las visiones, conocer un poco qué piensa la otra gente, porque eso uno se va nutriendo. Entonces, yo encuentro que aumentar estos espacios que tantas veces nos falta discutir, nos falta posicionar ideas, como que siempre estamos como nos asilamos en nuestras propias ideologías, y a veces nos cuesta más, a veces hablamos más que de lo que escuchamos. Entonces yo creo que ha sido una charla bastante provechosa especialmente para mí en ese sentido, y agradezco la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Don Alejandro Pujá, sus 45 segundos. Gracias, José Ramón. No invitar solamente, bueno, junto con agradecer, por supuesto, la invitación, invitar a los amigos a que vean los programas anteriores de la UNES Tiempo, donde hemos conversado, especialmente los programas de hace 1 o 2 años, donde hablamos cosas que algunas se hicieron realidad, en fin, los pronósticos, los diagnósticos. Siempre es bueno verse uno mismo. Yo a veces me veo programas anteriores y me autoevalúo, me critico yo mismo las cosas que dije, cómo las dije, porque uno tiene que estar siempre cuestionándose. Uno no tiene la verdad, hay que cuestionarse, hay que ser autocrítico. Y si quieren saber más y conocer más opiniones, también los invito al programa que hago cada 2 semanas en estudiociudadano.cl, Ciudadano en Línea, que es el espacio donde también conversamos en términos similares a los que conversamos acá con José Ramón. José Ramón, no hay mi programa cuando te he invitado, justo no has podido. Ahora estoy disponible, ahora tengo mucho más tiempo que antes, Alejandro. Ahora tengo mucho más tiempo, antes no podía, estaba en un proyecto y ahora tengo tiempo. Ya, voy entonces a reiterar la invitación para un nuevo capítulo, que justamente ahora que ya viene el texto definitivo, que se supone que va a estar más o menos por ahí por el 15 de octubre, el programa se va a poner más entretenido porque vamos a tener entonces un texto
claro y preciso sobre el cual analizar, y ya y la gente no se va a poder ir por la tangente cuando le pregunten cómo vota, si vota a favor o vota en contra, porque ya va a tener algo sobre lo cual pronunciarse. Muchas gracias, José Ramón, por la invitación y un gusto estar conversando con Alejandro y con Fernando. Esta semana vamos a coordinar la invitación, Alejandro, y esta semana tengo más disponibilidad, así que te voy a mandar un mensajito. Fernando Tala, sus 45 segundos. También sumarme a los agradecimientos a José por habernos invitado, a los panelistas que hoy nos acompañan, a Alejandro Bujaya, habíamos compartido creo que algún programa. Un gusto, Alejandro Ávila Huerta, ojalá nos volvamos a encontrar, y también agradecerle bastante a la gente que se ha dado el tiempo de incorporarse a la sintonía y acompañarnos, ya sea por radio o por las redes sociales, por YouTube. Invitar también a la gente a interiorizarse más sobre los temas que se abordan en política, pero de una manera, como lo decían los compañeros de panel, de una manera también más mancomunada, entendiendo que es una especie como de símbolo patrio. También deberíamos tratar esto como tratamos nuestro himno nacional, todos los que no somos octubristas, claro, pero como tratamos nuestras tradiciones, como tratamos el hecho de cuando vemos jugar a la Roja, involucrémonos un poco más y querámoslo un poco así, porque de hecho, bueno, que gane Chile nos gusta mucho, pero no nos ayuda casi en nada. Pero cuando gana Chile, en términos políticos, pucha que ganamos todos, y al final todos hacen política, todos hacemos política. Eso que dicen algunas personas que a mí me destroza el corazón, disculpen, se me cayó un poco aquí la cuestión, me destroza el celular incluso. No, Oye, ¿qué pasó? Tenía problemas de internet, Fernando. Me había dicho anteriormente que tenía problemas de internet. Nos despedimos, señores. Son cosas que pasan nomás, pues sí. Ahí está Fernando. Ahí nos vamos a despedir con Fernando. Vamos a darlo. Ahí me faltaban 10 segundos. Te digo, mira, me emocioné demasiado. Cuando la gente dice eso, no, a mí no me gusta la política. Compadre, que no te gusta la política es como que no te gusta el aire, compadre, porque tú estás todo el tiempo haciendo política. Etimológicamente hablando, incluso viene de la actuación, de lo que tú haces en la polis, de interactuar con el resto de los habitantes de tu espacio. Entonces siempre estamos haciendo política. Y volviendo al tema original, tenemos que preocuparnos, todos los ciudadanos, que como decía, siempre hacemos política, de que la gente que sea nuestros representantes para ocuparse de esto como un trabajo, tenga las competencias técnicas, tenga las ganas, como decía Alejandro Ávila, tenga la fiscalización constante, permanente, y además, no solo de instituciones, de terceras instituciones, sino que de ellos mismos, de que tengan un poco de conciencia y decir, pucha, aunque no me fiskalicen, lo voy a hacer bien. Quizás es muy iluso. You may say I'm a dreamer, como decía John Lennon, pero but I'm not the only one. O sea, yo no creo ser el único ahí, como la señal internacional. No, hay mucho. No creo que ser el único que se pase ese rollo, y aquí de repente hemos estado con gente de muy diversas y distintas y lejanas, incluso posiciones políticas, pero que podemos conversar, porque al final todos tenemos diagnósticos más o menos parecidos y tenemos que tomarnos de las manos y de repente discutir cuál podrían ser las mejores soluciones para los problemas que todos estamos viendo. No creo que haya gente tan psicópata de no verlos. Y para eso, una frase que ya la he hecho propia como siempre, hacer más política basada en la evidencia. Perfecto. Señoras y señores, bajamos el telón de este día jueves. Que tengan un gran fin de semana. Agradecer a nuestros panelistas. Y nos volvemos a reencontrar en una próxima versión del Aún es Tiempo. Muy agradecido. Y si usted quiere hablar de política o quiere saber un poco del próximo candidato que tiene en mente, lo invito a ver en YouTube una parodia del Coco Legrand llamada No vote por mí. Esa es una parodia espectacular para entender, usted no puede perder el voto. Ahí te lo explica el Coco Legrand. Un abrazo, que estén bien. Esto fue Aún es Tiempo. Chao, chao. Chao, que estén bien. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos Aún es Tiempo, la voz ciudadana.